Bueno, mientras va llegando la gente, publicidad, no sé, self-plug, no sé cómo se dice esto en español. Publico un noticiero de Python científico todos los viernes donde cuento, bueno, pues versiones nuevas de paquetes, cosas que me he encontrado, noticias, etcétera. Así que, bueno, por si alguien se quiere apuntar, es astrojuanlu.substack.com, que creo que para la gente que está aquí puede ser de interés, por si no lo conocíais. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, pido disculpas porque normalmente suelo ser un poco más efusivo, pero como veis mi voz no está en su mejor momento, pero por suerte la microfonía veo que funciona bien. Así que vamos a empezar. La charla se llama Más allá de pandas y vamos a hablar de pandas un poquito, pero vamos a hablar más que nada de las alternativas modernas a pandas. Veo que me vas a avisar si me quedan 15 minutos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar un poco de pandas, qué es, para quienes no lo conozcan, pero muy brevemente vamos a hablar de cuáles han sido sus éxitos y cuáles son sus limitaciones. Vamos a hablar un poco de cuáles son las alternativas que existen hoy en día, un mapa conceptual que he hecho, un poco para aclararme yo y espero que a vosotros también. Y después voy a invertir los minutos que me queden en hacer una pequeña demo de cada uno de estos paquetes, si acaso, enfocándonos un poco más en el último que se llama Polars. Y vamos a terminar con unas conclusiones y espero que quede tiempo para preguntas. Antes que nada me presento. Soy ingeniero aeronáutico de formación, pero bueno, digamos que soy un renegado de la industria aeronáutica hoy en día. Soy pythonista autodidacta y ahora mismo tengo un foco o una idea de ver cómo la tecnología puede acelerar la economía social y solidaria. Pero bueno, la charla no va de esto, es simplemente para que quede claro. Ahora mismo trabajo como Data Scientist Advocate en Orchest, que es una empresa que crea un producto open source para orquestar pipelines de datos, y lo vamos a ver muy rápidamente en la demo. Actualmente organizo los meetups mensuales de PyData Madrid, que ocurren tercero o cuarto jueves de mes, y además aquí hay algunas personas del meetup que han venido, así que estoy muy contento. Si alguien está en Madrid y le interesa Python, los datos y hacer mucho networking, que hable con nosotros. Y bueno, he contribuido a varios paquetes del ecosistema SciPy, PyData, etcétera. Me podéis seguir en GitHub o, como decía, en esta publicación semanal. Entonces, vamos a hablar de pandas. ¿Quién de aquí ha utilizado pandas y lo sigue utilizando regularmente, más o menos? Bueno, casi todo el mundo, o todo el mundo, perfecto. Bueno, pandas está en todas partes, y de hecho, este es un artículo ya un poco viejo, de hace 5 años de Stack Overflow, que es la segunda parte de un análisis que hicieron de cómo es posible que Python haya crecido tanto en los últimos años, ¿no? Y entonces, en la primera gráfica, que no está aquí, se veía cómo Python básicamente había pasado de ser un lenguaje cualquiera a ser el primer lenguaje por mucho en cuanto a número de preguntas en Stack Overflow. Y cuando se desagregaba un poco las etiquetas de esas preguntas, se veía que, bueno, Django y Flask habían ido subiendo más o menos paulatinamente, o Django a lo mejor estaba un poco estancado, pero lo que estaba causando este crecimiento desmesurado de Python era Pandas, NumPy, Matplotlib, es decir, todo el ecosistema de datos para Python, ¿no? Pero Pandas ya tiene unos añitos y se creó con unas hipótesis en mente que hoy en día ya no se sostienen más. Y aquí hay un artículo que es de donde he sacado esto, de Wes McKinney, que es el autor de Pandas, que se titula Las 10 cosas que odio de Pandas. Y cómo las he arreglado con Apache Arrow, ¿no? Entonces, es muy recomendable el artículo, las diapositivas están online con este enlace, y yo, de alguna forma, las he resumido en dos. Por un lado, hay muchas operaciones de Pandas que no aprovechan todos los cores de la CPU o que no hacen una optimización del query planning, que se llama, ¿no? Es decir, la secuencia de operaciones, cómo se puede hacer de una manera más eficiente. Y esto al final es una consecuencia de que cada una de las operaciones de Pandas son de evaluación, eager evaluation, no sé cómo se traduciría esto, egoísta o, no lo sé, no perezosa, evaluación inmediata, podríamos decir. Y entonces, si uno hace la típica cadena de métodos en Pandas, hace un group by y una agregación y luego, no sé, filtra otra cosa, etcétera, etcétera, cada una de esas operaciones intermedias crea un objeto de Pandas en memoria que
se tiene que almacenar, etcétera, y eso dificulta que se puedan hacer ciertas optimizaciones. Además, muchas de estas operaciones se está intentando paralelizar en multihilo, pero como sabéis, en Python no puede haber más de una CPU al mismo tiempo siendo utilizada por el GIL, el Global Interpreter Lock. Si uno baja a más bajo nivel, sí que se puede evitar el Global Interpreter Lock, pero aunque ha habido cierto éxito paralelizando algunas operaciones, no ha sido completo. Y luego, por otro lado, hay muchas cuestiones de cómo maneja Pandas la memoria que no están 100% bien conseguidas, ¿no? Por un lado, la forma en la que se manejan los datos faltantes, los nans, nons, etcétera, es inconsistente. Hay básicamente dos formas de hacerlo, ¿no? Una es teniendo lo que llaman un sentinel value, que es un not a date, not a time, not a number, lo que sea. Y la otra es utilizando máscaras, que es decir, bueno, estos son los valores válidos con una máscara booleana y estos son los valores reales, ¿no? Entonces lo que se intentó fue el primer método con Pandas, porque se pensó que se iba a utilizar menos memoria y de hecho así es. Lo que pasa es que te cargas todas las optimizaciones que puede hacer la CPU al intentar recorrer esos valores de la manera más rápida posible. Y luego además con enteros no se podía, ahora ya sí, pero no está así por defecto, etcétera, etcétera. Y luego más cosas como cómo se almacenan los strings, que no se puede hacer memory mapping y más cosas. Entonces, yo estaba investigando todas estas alternativas y yo no sé si os pasa a vosotros, que seguro que habéis oído hablar de Modding, RAID, Dask, etcétera, etcétera. Y si estáis como yo hace unos meses, pues tenéis una idea de que existen, pero no os queda claro cuál es la que valdría para vuestro proyecto, si es muy difícil migrar desde Pandas o no, etcétera. Así que, inspirado en el cuadrado mágico de Gartner, me hice el DataFrames Charming Quadrangle, marca registrada, mentira, no la he registrado, pero bueno, está aquí Creative Commons Attribution. Y he dividido las alternativas como en estos 4 cuadrantes, ¿no? En el eje horizontal, cuánto se parecen a Pandas, hacia la derecha, mucho más diferentes, y en el eje vertical, cuál sería el tamaño de dataset que podríamos manejar, ¿no? Entonces, en la esquina inferior izquierda está Pandas, y además está Rapids, que es un proyecto muy interesante que toma la API de Pandas y te permite aprovechar la GPU, básicamente. Entonces, hay algunas operaciones que son muchísimo más rápidas. Luego, en el eje vertical están Dask y Modding. En realidad, Modding utiliza Dask. Y lo que hacen estos proyectos es que toman la API de Pandas y leen conjuntos de datos muy grandes, troceándolos en partes más pequeñas, básicamente. Entonces, lo que te aportan Dask y Modding es que si tú quisieras leer un archivo muy grande y hacer una operación de agregación, tú tendrías que leerlo poco a poco, ir almacenando los resultados intermedios, etcétera. Pues ellos te hacen todo esto de manera más o menos transparente. Abajo a la derecha están las alternativas que a mí me interesan porque se desvían un poco de la API de Pandas y por tanto no están sujetas a estas limitaciones de las que he hablado en la diapositiva anterior y en ellas nos vamos a fijar un poco más. Y arriba a la derecha he puesto este cuadrante que lo he llamado Recovering Hadoopers porque no tengo ni idea de Spark y tuve muy malas experiencias con Spark 1.6 y no lo he tocado nunca más, así que si sois expertos o amantes de Spark, pues seguramente tendréis mucho que aportar, pero yo no tengo nada que aportar en este cuadrante, así que... Y además no está como muy alineado con el stack PyData en general, ¿no? Es como que Dask, Modding están mucho más integrados con lo demás, que es por lo que me interesa. Entonces vamos a hablar un poco más en profundidad de las alternativas a Pandas, o sea, las que no se parecen pero que tratan de aportar algo diferente. Y la primera y la más importante es Apache Arrow. No sé quién estuvo el viernes en el taller de Guillem Borrell, pues se mencionó mucho Arrow también en el contexto de DuckDB, ¿no? Que es un proyecto que no está mencionado aquí, pero que utiliza Arrow por debajo para acelerar mucho las operaciones, ¿no? Entonces, Arrow realmente es un formato en memoria para procesar los datos que tiene una correspondencia con un par de formatos en disco, ¿no? Que son Apache Parquet, que es el más famoso, y Feeder, que es como un formato nativo de Arrow, pero bueno, que básicamente es lo mismo que Parquet, así que podemos ignorarlo de momento.
Arrow está pensado para dos tipos de procesamiento. Uno que lo llaman Random Access, o sea, que tú tengas un conjunto finito de datos y en cualquier momento quieres poder acceder a cualquier parte de ellos. Y luego tienen otro formato que es el streaming, que es muy interesante porque te permite tener un chorro, ¿no?, de datos que en principio no se termina nunca, entonces para aplicaciones tiempo real, etcétera, podría ser interesante. Utiliza memory mapping para hacer un proceso de memoria mucho más rápido, es decir que para la gente que sepa Linux y tal, ellos saben la definición, pero mi definición de andar por casa es que mapea una región de la memoria de forma que es muy transparente acceder a esos datos. Se puede utilizar desde Python, los bindings de Python utilizan la implementación en C++, y luego hay implementaciones en un montón de lenguajes, en Rust y en muchos más. No es exactamente una alternativa, espero si tengo tiempo en la demo lo vamos a ver, pero yo lo considero una capa básica para construir alternativas a pandas, etc. Luego está Vex. ¿Aquí alguien conoce Vex? Vale, los astrónomos conocen Vex. Tiene mucho sentido. Es una biblioteca Python que no es muy conocida, que se pensó para analizar los datos del experimento Gaia, que son unos telescopios que bajan una cantidad de fotografías del firmamento inmensa, y está pensado para lo que se llama out-of-core processing, es decir, que tú puedes procesar un archivo que es mucho más grande que lo que te cabe en memoria, de nuevo como trayendo cachos, etcétera, y Vex se encarga de hacer todo esto de manera transparente. Inicialmente se construyó sobre HDF5, que es un formato muy científico y con un estándar un poco infumable de leer, por lo cual se está intentando como evolucionar hacia otras cosas. Pero hoy en día tiene soporte para Parquet también y tiene muchas cosas de visualización muy chulas para nubes de puntos masivas y demás, que están bastante bien hechos. Se parece mucho a Data Shader. Y tiene una API similar a Pandas, pero se desvía bastante. Tiene una cosa interesante, que es que tiene un sistema de expresiones de computación perezosa, pero para mi gusto menos potente que la de Polars. Y ahora llegamos a Polars, que esta charla de hecho está pensada como para hablar de las alternativas y tal, y no la quiero dar más porque estoy enamorado de Polars, entonces ya a partir de hoy quiero dar charlas de Polars, porque es una biblioteca de data-frames que no se parece mucho a Pandas, la API puede recordar un poco más a Spark, etcétera, pero se siente muy natural. En vez de tener un montón de métodos cada data frame, que no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando quiero hacer algo en Pandas me paso un rato en la documentación mirando a ver cuál es el método que hace exactamente lo que quiero. Si no, por supuesto, siempre hay alguien en Stack Overflow que ha hecho 300 líneas de código para hacer eso y bueno, como que la curva de aprendizaje a veces se aplana un poco, ¿no? Pero en Polars tiene menos métodos con la idea de que tú los puedas combinar de una manera más expresiva, ¿no? Tiene un modo egoísta y otro modo perezoso que sirve para que las operaciones sean mucho más optimizables, y tiene un sistema de expresiones que me parece súper interesante y que ahora lo voy a enseñar en la demo. El proyecto es muy joven, o sea, lo creó un señor holandés que se aburría en la pandemia, o sea, hace 2 años, en mayo de 2020. Y bueno, y si tenemos tiempo podemos hablar un poco más de ello. Más alternativas de las que no vamos a hablar: QDF, que depende del proyecto Rapids, como decía, para usar Pandas sobre la GPU. Dask y Modin, que son el Spark de Pandas, por así decir, un poco, que permiten utilizar Pandas para conjuntos muy grandes. Y luego está Spark, propiamente dicho, que tiene su ecosistema separado, ¿no?, más basado en Scala y demás. Entonces, hasta aquí la introducción. Son las 8, o sea que llevo 20 minutos, así que voy a hacer una pequeña demo. ¿Estamos bien? Sí. Yo no le veo. Pero Víctor Suárez estaba ayer. Ah, bueno, yo qué sé. Es que por la noche ayer pasaron cosas. Bueno, esto es...
A lo mejor apura hasta el último minuto, no te agobies. Esto es unos scripts y unos notebooks que tengo en Orchest, que no está muy pensado para una resolución así tan pequeña. Perdón. Ya está. Entonces, me voy a bajar 3 conjuntos de datos, no supermasivos, pero más grandes que la RAM, digamos. De nuevo, para los que estaban en el taller de Guillem Borrell, pues mi definición hubiera sido lo que no cabe en la RAM. Entonces, me he bajado 3 datasets. Uno muy típico, que es el de los taxis de Nueva York, que lo habréis visto además, porque si visualizas la nube de puntos de los taxis y tal, pues sale la silueta de Manhattan y Brooklyn y no sé qué, y es muy chulo. Me he bajado otro de retrasos de aerolíneas, que como soy aeronáutico, encima pues me llega a la patata. Y otro de un muestreo de un 1% de Stack Overflow, de preguntas y respuestas, de la que se pueden extraer cosas bastante chulas también. Entonces vamos a empezar por Arrow. Y he preparado aquí un pequeño notebook para que se vea un poco qué es Arrow, qué pinta tiene. Entonces voy a pasar un poco rápido por las diapositivas, por las celdas, perdón. ¿Se ve bien así o lo amplío un poquito más? Un poquito más. ¿Así? ¿O más? Así. Vale, pues aquí estoy utilizando la versión 7.0, que no es la última, si no recuerdo mal, ya va por la 9.0. Además hay un chico catalán que trabaja en Voltron, la empresa que hace Arrow, Raúl Cumplido, y él nos mantiene un poco al tanto de lo que pasa. Y entonces aquí voy a leer, de momento, uno de los archivos del conjunto de datos de los taxis de Nueva York. Y como veis, hay una función readCSV que me lee el CSV, ¿no? Entonces esto me va a devolver en un momento dado una tabla de Arrow que tiene 12 millones de filas. O sea, no está mal. Esto me da el esquema, que es los tipos de las columnas, ¿no? Entonces sé que el vendor ID es un entero, que hay fecha de recogida y fecha de suelta que son timestamps, etcétera, etcétera. Esto ahora mismo está ocupando 1.8 gigas, más o menos, en memoria. Y con este tipo de sintaxis, parecida un poco a Pandas, podría acceder a una columna concreta, ¿no? Y esto me da los datos, me da una vista de los datos, ¿no? Y estos puntos suspensivos están ocultando muchas cosas, pero bueno, me muestra, no sé, los 10 primeros valores y los últimos, ¿no? Puedo seleccionar varias columnas, que se hace con el método select. Entonces aquí estoy seleccionando solo 2. Me puedo quedar con las filas a 100, 101 y 102. Lo puedo convertir a pandas. Y me puedo quedar también con una lista concreta de filas. Pero bueno, hasta aquí, digamos, nada espectacular. O sea, seleccionar filas y seleccionar columnas de un data frame tampoco tiene mucha enjundia. Pero lo interesante es lo que viene ahora. Esto lo voy a apagar. Y vamos a ver el otro notebook, que es cómo hacer un memory mapping con PyArrow, que esto es mucho más interesante. Ahora cuando se cargue el kernel. Vale. Pues de nuevo importo PyArrow y ahora, como veis, la celda número 2 se ha ejecutado de una manera prácticamente inmediata y esto ocupa 0 megas en memoria. Es decir, que realmente no he cargado los datos, sino que estoy haciendo lo que comentaba antes, un memory mapping. Este memory map tiene una interfaz de tipo fichero, con lo cual puedo decir dónde está el puntero interno del fichero y veo que está en la posición 0, o sea, al principio del todo. Y puedo utilizar la función OpenCSV, que no es readCSV, y esto lo que va a hacer es crear un lector de PyArrow que puede utilizar este memory mapping para, ahora sí, darme los datos, ¿no? En el momento que yo creo el lector CSV, ya el puntero interno del fichero avanza. ¿Por qué? Porque está mirando cuáles son los tipos de las columnas y para eso se mira unas cuantas filas y dice, pues esto tiene pinta de entero, ¿no? Entonces ya esto me da el esquema, si no, no lo podría tener. Y ahora lo que voy a hacer es... vale, esto está bien porque el fichero, o sea, el directorio existe. Voy a convertir este fichero, que recuerdo era un CSV,
a un formato Parquet. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, lo explico mientras va, es me he importado pyarrow.parquet. He creado un Parquet Writer, donde le estoy diciendo la ruta del archivo que quiero escribir y el esquema, es decir, que los tipos de datos de las columnas inferidas del CSV van a ser las mismas que va a tener el archivo arrow, y estoy iterando aquí sobre bloques. Entonces, leo un bloque del CSV, lo escribo, incremento en 1, aquí por cada 100 digo cuánta memoria estás usando, y estoy usando 4 megas, o sea, ridículamente pequeño. Y después de un tiempo prudencial, que espero que esté llegando ya a su fin, esto va a terminar de escribir el archivo Parquet. Entonces estaría pasando las 12 millones de filas del CSV a el archivo Parquet. Ya está, ya terminó. No sé, 30 segundos, 60 segundos, algo así. Y no sé si esta es la forma más eficiente de hacerlo, pero me posibilita hacerlo porque yo no puedo leer el archivo entero en memoria posiblemente y luego escribirlo, ¿no? Con lo cual esto es mucho más eficiente. Y además, hay una diferencia notable de tamaño del archivo, porque si veis el original, el CSV, eran casi 2 gigas, y el Parquet, que tiene exactamente los mismos datos, ocupa menos de 500 megas. Moraleja de la historia, usad Parquet. Que además no tiene los problemas del CSV, de que los tipos de datos no se saben, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estoy haciendo aquí es recargar el Parquet. Me quedo con el esquema, que veo que, bueno, no lo voy a inspeccionar uno a uno, pero se parece. Y voy a hacer otro ejemplo, que es escribir estos datos en un buffer de Python. Entonces me voy a crear un archivo bytes.io, y entonces voy a crear un nuevo stream de datos, y ahí me voy a escribir los 5 primeros bloques del archivo Parquet, ¿no? Ahora, con este .sic, rebobino el buffer al principio del todo, me leo los bloques que he escrito, y ahora me puedo crear una tabla de pyarrow desde estos batches. Entonces, he pasado de un Parquet en disco a un objeto que estaba en memoria, y de ese objeto que estaba en memoria me he creado una tabla, ¿no? Con lo cual, esto me sirve para pasar datos por la red, para un montón de cosas. Y esta parte de la demo ya está. Vale. Pues con mucho dolor de mi corazón, el notebook de Vex me lo voy a saltar, porque encima nadie ha levantado la mano, salvo los astrónomos, con perdón. Y así me puedo detener un poquito más en Polars, que es más interesante. Igual todo esto está online, le podéis echar un vistazo. Sí, lo voy a mirar muy rápido para que se vea, ¿no? Pero no me voy a detener mucho. Aquí está utilizando el conjunto de datos de los retrasos de las aerolíneas. No lo voy a ir ejecutando porque hay algunas cosas que tardan un poquito de tiempo. Entonces, bueno, pues de nuevo me puedo quedar con unas columnas, puedo filtrar las filas, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es que cuando yo hago operaciones con las columnas, esto realmente no ejecuta las operaciones, sino que crea una expresión al vuelo que es una representación de esa operación, pero que no está ejecutada todavía. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el retraso, pues puedo restar el tiempo real transcurrido menos el tiempo transcurrido programado, digamos, y eso me da el retraso. Además, como veis, puedo meter la operación dentro del índice, ¿no? Esto es un poco raro para los que hayan usado NumExp, les sonará, y me crea el mismo tipo de objeto. Aquí de nuevo puedo meter como la raíz cuadrada dentro de eso. Y lo interesante es que yo, en el momento que ejecuto una agregación, es decir, dame la suma, dame la media, dame el primero, etcétera, etcétera, eso ya sí que ejecuta la operación, ¿no? Y ya va barriendo todas las filas del conjunto de datos original y me da el numerito, que será lo que sea, ¿no? Que el retraso medio es -4, es decir, que en media las aerolíneas llegan antes de tiempo, esto está bien. Pero, por ejemplo, si yo quisiese medir retrasos, pues tendría que filtrar. Vale, dame los vuelos que no estén cancelados y cuyo retraso sea mayor que 0, ¿no? Y esto ya me posibilitaría hacer ese análisis. Hay una cosa que me fastidió un montón de Vex, que es que como está basado en HDF5, yo de primeras intenté leer los datos en CSV
y se me tostó el ordenador completamente. Y yo no entendía qué estaba pasando, porque digo, esto si es out of core, pues no entiendo por qué me está explotando el ordenador, ¿no? Pero lo que pasa es que al leer esos CSVs, por debajo, sin decirme nada, lo estaba convirtiendo a HDF5, o sea, sin decirme nada. Hay que leer la documentación, ¿no? Pero me pilló desprevenido, ¿vale? Yo trabajaba en Ritedox, por cierto, el año pasado. Y entonces, nada, como que me llenó el disco, bueno, fue un problema, ¿no? Y por eso, antes de hacer esto, he convertido los CSVs originales a Parquet y ahí ya funcionó todo mucho mejor. Pero me estoy quedando un poquito corto de tiempo, así que vamos a, como digo, vamos a pasar. Víctor, todavía no le veo, pero ya vendrá. Y nada, os voy a enseñar el de Polars. Y aquí para... Venga, un poquito de brillo. Voy a leer estos datos que, como digo, son una muestra de Stack Overflow y tengo 1,8 gigas de preguntas y 63 megas de etiquetas. Entonces, de alguna forma, el objetivo final de este notebook en concreto es saber cuántas preguntas de Python había, etcétera, etcétera. Y para hacer eso no es tan directo como uno pudiera pensar. Entonces, aquí he importado Polars. Polars tiene una función readCSV que lee CSVs. Entonces, aquí me está devolviendo un objeto también que se llama DataFrame, igual que en Pandas, aunque es un objeto distinto. Y algo que es muy importante tener en cuenta, esto está andando todavía, ¿no? Algo que es muy importante tener en cuenta es que este kernel se me ha muerto, ¿no? ¿O qué pasa? Un momento. A ver, vamos de nuevo. Vale, a ver. Intento número 2. Algo que es muy importante tener en cuenta es que Polars es una biblioteca para in-memory datasets. Es decir, que no es como el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Que me da para analizar conjuntos de datos masivos, etcétera, sino que si utilizo el modo no perezoso de Polars, lo que sea que vaya a leer me tiene que caber en memoria y por eso está tardando tanto, porque está leyendo todo. Entonces, bueno, me trae aquí un data frame, también con su representación así en HTML para poder verla bien. Me he leído las etiquetas, que ha tardado menos porque son más pequeños. Y bueno, simplemente para que quede, las preguntas es 1.200.000 y hay 3 millones de filas de etiquetas. Aquí me puedo quedar como con el esquema más o menos, los tipos de las columnas y tal. De nuevo, esto ocupa 1,8 gigas en memoria. Y tiene una cosa muy chula, que es que tiene esta representación tipo ASCII, que para copiar y pegar está mejor. Entonces, voy a pasar aquí un poquito rápido. Describe, value counts, esto es muy parecido a Pandas. Pero, ¿qué es lo fundamental de Polars? Lo fundamental es que la expresión que yo quiero hacer y los datos que yo tengo están desacoplados totalmente. Entonces, si yo quiero calcular la puntuación de votos de la pregunta mediana, entonces eso se expresa así: de la columna score, dame la mediana. Y yo aquí no le estoy diciendo usa el data frame no sé cuantitos, sino que es un objeto expresión que lo puedo evaluar sobre cualquier data frame, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Esto de la celda 12 se lo paso a la función select, ya que es un método del data frame, y ahí sí ejecuta esa agregación que yo le he pedido sobre ese data frame. Y además, como yo le puedo pasar una lista de expresiones, esto lo paraleliza en todos los cores, porque claro, al final, si yo quiero sacar el número de IDs únicos, o la puntuación media, o la máxima longitud de los títulos, todas esas operaciones son independientes entre sí. No me hace falta esperar a que termine una para calcular la siguiente. Con lo cual, yo pasándole esta lista de expresiones, las va a calcular todas en paralelo y esto va a ser rapidísimo, como veis. O sea, esto se está comiendo 1 millón de filas así, en menos de un segundo. Otra cosa que tiene muy interesante es que si yo intentase, por ejemplo, yo tengo las etiquetas en un data frame y tengo las columnas en otro data frame. Si yo quiero saber cuáles son las preguntas de Python, tengo que hacer un join.
entre los dos. Y si yo intento hacer dataframe.join tags, me va a explotar porque esta máquina no tiene aquí gigas y gigas de memoria. Entonces, la forma de evitar eso es, pones un punto lazy aquí y a partir de este momento ya todas las operaciones que haces después no se evalúan al momento, sino que se van acumulando y el único momento en el que se evalúan es cuando haces .collect aquí, que es parecido a Dask en realidad, y entonces en ese momento ahí ya se ejecuta la operación, ¿no? Yo aquí estoy haciendo un join con la interfaz lazy de las etiquetas también. Le estoy diciendo, fíltrame aquellas en las que la etiqueta en minúsculas contenga Python, o sea, se lee súper bien, y que me las ordene por ID, ¿no? Y entonces esto me da, en este caso, las 3 primeras preguntas etiquetadas con Python. Y ya, para la gente que le molan estas cosas, tú puedes guardar esa operación antes de llamar al collect y eso te muestra todo esto de aquí, que es un poco matemático y no sé muy bien qué es este pi y este sigma y demás, pero seguro que tiene mucho sentido. Estoy empezando con Polars, ¿vale? Pero lo que te está diciendo es que yo estoy haciendo un scan de un CSV, es decir, que no lo estoy leyendo, sino que lo estoy leyendo por trozos, que voy a hacer un join entre estas dos tablas, que voy a filtrar, que voy a ordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está tardando un poco porque le he pedido que me haga un scan de CSV otra vez y de hecho he cometido el grave error de no limpiar la memoria de antes y me acaba de morir el kernel. Pero bueno, las demos en directo son así. Voy a ir terminando. Nada, simplemente lo muestro muy rápido. No sé si habéis tratado con columnas en pandas que tienen listas de números, lo típico que te sale después de un JSON y tal. He escuchado algún resoplido ya y sí, es un dolor. Pues en Polars es como muy fácil. Están los métodos de string, por un lado, y hay métodos de array, por otro lado. O sea, no tienes que usar los métodos de string para tratar una lista de números en pandas, que a mí se me hace siempre como rarísimo, ¿no? Entonces, hay métodos de string, lowercase, contains, no sé qué, pero además puedes evaluar cada uno de estos operaciones de strings, perdón, que está un poco pequeño, sobre cada uno de los elementos del array. Y esto, yo ya cada vez que me encuentro con un CSV que tiene esto, ya directamente me paso a Polars, ¿no? Aunque me cueste un poco más porque no estoy habituado, pero es que es muy fácil. Y ya está. Entonces, al final, la expresión es esta. Tenéis el notebook subido, así que voy a terminar aquí la demo, que ha salido el 90% bien, o sea que... ¿No se me estaba oyendo antes? ¿O? No, he quitado este micrófono, simplemente para... Bueno, comentar que estamos en el tiempo justo, pero como la conferencia ha sido súper interesante, supongo que si tenéis muchas preguntas al respecto, tal vez las podéis hacer por el canal de Discord o preguntárselas a Juan Luis directamente, a lo mejor al terminar. O... Yo voy a estar aquí, perdón, sí. Voy a estar aquí todo el resto del día. Me voy a leer el Discord luego con las... A ver, si hay una pregunta o dos muy rápidas, las podemos hacer, pero tal vez... Dado el gran interés que tiene esta charla, puede que a lo mejor le podéis preguntar directamente a él. O sea. Bueno, muy rápido para terminar. En Polars nadie ha visto el índice, el index. Que en Pandas el index es como ¡ah, el index! Pues entonces hay gente que se la sudan los índices. De hecho, en la documentación de Polars pone no hace falta los índices, convéntenos de lo contrario, ¿no? O sea... Y James Powell está muy enfadado, ¿no? Porque dice que es que los índices son la operación fundamental de Pandas y no sé qué. Entonces, no sé, a lo mejor estas nuevas alternativas a Pandas nos estamos perdiendo cosas por el camino y tal vez nos importan o tal vez no. Conclusiones, Pandas so-so y Polars mola. Aquí el Charming Quadrangle. Me podéis seguir en Twitter, soy Juan Luis Bach. Gracias a Kevin de Fugue, James Powell, Cameron y Richie, que es el autor de Polars, por la inspiración y por ayudarme con la charla esta. Y ya está. Muchas gracias.